Señorita licenciada en enfermería Silvia Eugenia Zucari, en primer lugar queremos agradecerle por tener la predisposición y compartir esta reunión para hacerle algunas interrogantes y cumplir con un producto académico del curso de innovación social. Para ello, mis compañeros y el que habla, hemos preparado un banco de preguntas respecto al tema de la anemia. Eh, las preguntas están agrupadas por rubros y cada uno de ellos cuenta con tres interrogantes. Para ello, vamos a dar inicio con la primera pregunta. De manera breve, a fin de poder también tener las respuestas un poco claras, y empezamos entonces con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como enfermera y en qué tipo de institución ha ejercido? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Llevo 6 años ejerciendo la profesión y he estado tanto en el sector público como en el sector privado. Dentro de ellos ha estado el Hospital de Arequipa, la Goyeneche, el Hospital de Juliaca, los centros de salud de Coata, el Hospital de Huancané. Y ahora en día me encuentro trabajando en el sector privado para la empresa china de Showa Group Company, sucursal Perú. Ok, muchas gracias. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. ¿Ha tenido experiencia directa con pacientes que padecen de anemia? Directos sí, porque ya en estas instituciones que he trabajado son de acá de la región Puno y hablamos estadísticamente, en Puno somos la primera región en padecer anemia, entonces estamos siempre trabajando con niños que tienen anemia. Ok, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta. ¿Qué tan frecuente es la anemia en los pacientes que atiende en su práctica diaria? Podríamos decir de 10 niños que se atienden, son por lo menos 5 niños que están padeciendo anemia. Entonces la incidencia es alta, ¿no? Sí, ¿no? Es demasiado alta. Muy bien, entonces pasamos ahora al segundo grupo del tema de conocimientos generales sobre la anemia. ¿Cómo definiría la anemia desde el punto de vista clínico? Mira, la anemia, en definición, es la disminución de la hemoglobina en el cuerpo de un ser humano. Dentro de esta hemoglobina pues, están los glóbulos rojos, los eritrocitos, que son encargados del transporte de oxígeno. Entonces, a la falta de oxígeno en el cuerpo, entonces va a padecer bastante de algunos y se va a acarrear en otras enfermedades, ¿no? Entonces, por ello, hablar de anemia es amplio, pero así en definición corta es la disminución de la hemoglobina en el cuerpo humano. Ok, qué interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos más comunes de anemia que ha visto en su práctica? ¿Ya? Hay diferentes tipos de anemia, pero son tres más conocidas. Dentro de ello, la primera es la anemia ferropénica, que esta es la disminución de hemoglobina a falta de hierro en nuestro organismo. Entonces, ¿cómo adquirimos el hierro? Es mediante la alimentación. Ok, Sí, entonces, podemos decir que si no hay en la alimentación hierro, tú vas a tener una anemia ferropénica, ¿no? Lo otro es la falciforme, que esto generalmente ya hablamos genéticamente, que si mamá, papá hayan tenido, ¿no? Anemia, entonces eres mucho más propenso a que tú padezcas. ¿Por qué? Porque digamos en el embarazo la mamá ha tenido anemia, entonces el neonato que nazca, el recién nacido, es muy probable que nazca con anemia. Entonces ya hablamos genéticamente. Y o- la otra, la megaloblástica, que es por la falta de la vitamina B12 en la alimentación de los niños, de las gestantes o de las personas adultas que padezcan, porque no solamente es que hablemos niños, 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 sino que también hay personas adultas que padecen niños. Pero ¿qué pasa? No somos conscientes del estado de salud que nosotros tengamos y, y padecen ello, ¿no? Son las tres anemias principalmente que se habla acá, sobre todo son las más conocidas. ok.
¿Qué causas principales suelen provocar anemia en los pacientes? Hemos tenido ya una respuesta previa, pero como estamos agrupándolo por rubros, entonces me encantaría que nos responda a esa pregunta. La causa más común es la falta de hierro en la alimentación. Es una de las causas que acarrea también esto ya diferentes tipos de anemias, ¿no? Entonces, la falta de hierro, otro es que es genéticamente y otro es la falta de la vitamina B12 que también acarrea un tipo de anemia. Entonces, pero la principal causa es la falta de hierro en la alimentación de las personas. Qué interesante, muchas gracias. Entonces pasamos ahora al otro rubro que lo hemos considerado importantes, los signos y los síntomas del tema de la anemia. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que presentaron los pacientes con anemia? Los síntomas más comunes es uno, es la palidez en el tono de la piel, como una falta de sangre, por ende se va a notar mucho más en el semblante de la persona, ¿no? Es uno, la palidez, el otro es que vamos a ver en el pelo, el cabello, una textura más seca, un cabello sin brillo, que te va a llamar, ¿no? Otro es el cansancio de los niños que esté durmiendo bastante o la fatiga de las personas. En personas adultas ya vamos a poder ver las uñas quebradizas. Que, ¿Por qué? Porque no hay hierro. Entonces, son los signos más principales que te va a llamar la atención a ti para que tú sospeches de que podría ser un tipo de anemia, ¿no? Oh, muchas gracias. ¿Qué tan fácil o difícil es detectar anemia en etapas tempranas? Hoy en día es mucho más fácil para nosotros porque dentro del control o el programa de control y crecimiento de los niños se toma el examen de hemoglobina. Entonces, por ende, se nos hace mucho más fácil nosotros para poder detectar si el niño, porque hablamos directamente en niños ahora, si está o no, si tiene o no tiene anemia. ¿Por qué? Porque hay un examen de hemoglobina que se hace a los 4 meses, entonces nosotros podemos detectar mediante ello, ¿no? Muy aparte de la sintomatología que pueda presentar. Lo difícil que podría ser, bueno, difícil no, pero sí una problemática es de que las madres no traigan a su control de crecimiento que es cada mes. Entonces, siempre va a ser eso una dificultad para el sector de salud para la detección de este tipo de anemias. Pero por lo otro, se nos ha hecho mucho más fácil hoy en día, ¿no? Ok, qué interesante. Vamos al grupo 4 del diagnóstico y evaluación. ¿Cuál es el rol de la enfermera en el proceso de diagnóstico de la anemia? El rol de la enfermera, bueno, hoy en día se lleva un programa también de anemia. Entonces, el rol principal de una enfermera, ya sea de anemia o de otro tipo de enfermedades, va a ser siempre directo con los pacientes. Entonces, tú vas a detectar mediante la sintomatología, mediante los signos que presenten, y otro es que estás llevando un control periódico de los niños, ¿no? Entonces, el rol principal es que tú, como enfermera, tú detectas este tipo de anemias. Entonces es fundamental porque nosotros estamos al día con las personas y con los recién nacidos, con los niños, que hacemos un control cada mes. Entonces el rol principal es de que tú estés al tanto de la sintomatología que esté presentando. Entonces va a ser siempre eso. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué exámenes o pruebas suelen solicitarse para confirmar el diagnóstico? Examen de hemoglobina. Perfecto. Netamente en el examen o el tipo como lo conocen, el examen de sangre, que ahí se va a reflejar, ¿no? Si es que tu hemoglobina está por debajo de los 11, que ya es sintomatología, bueno, ya decimos que es anemia. Entonces, el examen que solicitamos siempre es el de hemoglobina. Perfecto. Eh, Finalmente, para este grupo, ¿cómo se realiza el seguimiento del paciente con anemia desde la enfermería?
cuando una vez nosotros ya detectamos que eh, el niño o la persona esté con anemia, el seguimiento es diario. Uno es concientización a las madres de lo que está padeciendo su hijo o la concientización a la persona que está padeciendo. Y el seguimiento es rutinario. Entonces, como ellos vienen cada mes, igual se sigue, pero durante las semanas, igual se está haciendo un llamado, igual se les está diciendo, mamá, por favor, no te olvides de la suplementación que se le da en el tratamiento, no te olvides de la alimentación que se le da, hay programas, hay sesiones educativas que damos, entonces mayormente es ya en la concientización, ya sea de la madre que es directamente que atiende a los niños o a la persona que está padeciendo la anemia, ¿no? Que tenemos bastante claro entonces cómo hacer el seguimiento. Muy bien, ahora vamos al quinto grupo respecto al tratamiento y cuidados de enfermería. ¿Qué tratamientos suelen indicarse para la anemia y cuál es el papel de la enfermera en su administración? En tratamiento, si hablamos de una anemia leve, generalmente lo que siempre hacemos es sesiones educativas, donde las sesiones educativas conlleva al tipo de alimentación que se le debe brindar al niño o a la persona que está padeciendo. Entonces, mayormente se habla de una alimentación junto al nutricionista, que pedimos también el apoyo para que nos apoyen en ese aspecto, valga la redundancia, en el tipo de alimentación que se le tiene que dar. Es uno que, como hablamos, falta hierro, entonces la única forma que podemos conseguir también es mediante la alimentación. Entonces es en la concientización a las madres o a las personas que tengan anemia dentro de ello para que podamos salir de esto. Ahora también hay la suplementación. Hablamos de la suplementación ya sea con el sulfato ferroso, el ácido fólico, entonces a las se les explica de cómo tienen que tomarlo, de cuánto tienen que darle a sus hijos y cuándo deben darlo, a qué hora deben darlo, porque lamentablemente, si hablamos acá, nos olvidamos, digo, ya, mañana le voy a dar, pero no se trata de que mañana le voy a dar, ¿no? Se trata, si estamos siguiendo un tratamiento, seguir todos los días a las horas que se le indica, las dosis que se le indica, entonces juntamente se hace un tratamiento, se le concientiza a las madres para que puedan llevar este control. Entonces, el rol fundamental de una enfermera es eso, ¿no? De que se les quede claro a las mamás de que qué pasa si es que no le dan un día, qué pasa si es que no le dan a la hora exacta. Entonces, ese es el rol importante de una enfermera, que la madre entienda, que la persona entienda para que esto no se agrave y no se alargue, ¿no? Que si tenemos un mes de tratamiento, el mes se cumpla para que el niño salga de este tipo de anemia que tiene. Entonces, ese es el rol fundamental de la enfermera que tiene que cumplir. No, es un trabajo muy delicado de parte de la enfermera, ¿verdad? Ujú. Muy bien, entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué cuidados específicos brinda una enfermera en un paciente anémico? Cuidados específicos. Ya sea en los hospitalarios es el cumplimiento de la dosificación, ¿no? Ujú. Que tú tengas, bueno, generalmente ahí los médicos dan la receta, dan los medicamentos y la enfermera tiene que cumplir con la administración en la hora exacta, en la dosis exacta, que sea el paciente correcto, entonces, eso es. Pero si hablamos preventivamente, hablamos de que la enfermera tiene que estar haciendo el seguimiento para el cumplimiento de ello. Ok, muchas gracias. Ahora pasamos entonces al otro rubro, el tema de la educación y prevención. ¿Qué recomendaciones suele dar a los pacientes para prevenir la anemia? Ya cuando hablamos acá de prevención, ahí sí es nuestro tema. O sea, nosotros como enfermeras, y si hablamos de un sector público, lo primero que hacemos es prevenir antes de curar, ¿no? Entonces, acá hay sesiones educativas, donde dentro de ellos se les cita, porque hablamos de niños, porque es la prevalencia más alta, entonces se les cita a las madres, se les enseña cómo deben preparar la alimentación y se les enseña también qué tipos de alimentos
contienen hierro. Entonces, mayormente es la sensibilización a los padres de la alimentación en la dieta que va a manejar con sus hijos. Entonces, generalmente se trata con eso. Sesiones educativas, sesiones demostrativas, que se trabaja mayormente con esos programas. Ok, qué interesante, qué interesante. Eh, Adicionalmente a lo que estamos comentando atendiendo las respuestas, también vamos aprendiendo, ¿no? Viene la siguiente pregunta. ¿Qué papel tiene la alimentación en la prevención y el tratamiento de la anemia? Uy, en la prevención es fundamental, o sea, como ya lo he estado comentando bastante durante esto, la alimentación es fundamental porque a la falta de hierro. Entonces, si tú tienes una alimentación ausente de hierro, entonces eres mucho más propenso a que tú padezcas un tipo de anemia, ¿no? Entonces, la alimentación dentro de la alimentación tienes que contener el hierro. O sea, me refiero a carnes rojas, a verduras, legumbres que tienen hierro, que van a evitar que tú generes hemoglobina, generes glóbulos rojos. Entonces, la alimentación es fundamental en la prevención y en el tratamiento. ¿Por qué digo en el tratamiento? Porque cuando una persona está con un tipo de anemia, ya sea ferropénica, lo que te va a ayudar fundamentalmente es el tipo de alimentación que tú lleves para que también cierres este ciclo, ¿no? Entonces, por eso le digo, hay concientización, ya sea a los padres, adultos, niños, que la alimentación es fundamental, no solamente para la anemia, sino que también para diferentes tipos de enfermedades que acarrean a raíz de la anemia, ¿no? Entonces, es muy fundamental en todo ello. Ok. ¿Y cuál es la población más vulnerable? La población más vulnerable son los niños menores a 3 años. Ok, menores a 3 años, ¿no? 3 años, Bien, vamos. hablamos, Sí, sí, perdón, perdón que le corte. sino que hablamos en niños menores de 3 años porque estadísticamente, como lo he comentado anteriormente, somos la región más alta Perfecto. que tiene tipos de anemia. Entonces, por eso, y es a nivel nacional, ¿ah? Si hablamos a nivel nacional, cursamos entre el 2024 un 35% y si en el 2023 era un 43% a nivel nacional que teníamos anemia en el Perú. Entonces son tasas muy altas, pero ya se ha estado trabajando, por eso se refleja que en el año 2024 esto ha disminuido. Y en la región Puno también ha disminuido, porque ya en el 2023 hablábamos de un 70% de niños que tenían anemia, y en el 2024 ya se refleja que son el 53% de niños que tienen anemia, pero a pesar de ello que haya una disminución, aún seguimos muy alto. Casi la mitad de niños en la región Puno, de los 100%, la mitad tienen anemia y la mitad no tienen anemia. Entonces son tasas muy altas que se hablan, ¿no? Por eso es que se trabaja mayormente en lo que es prevención de ello. Qué interesante, o sea, es altísimo la tasa. Muy bien, ahora vamos al bloque de las experiencias y casos. ¿Podría compartir una experiencia significativa que haya tenido con un paciente con anemia? Sí, justo ahora en el último trabajo que estoy, a pesar de que tú creas que no, pero sí da en adultos también, soy ahorita enfermera ocupacional, yo veo los exámenes médicos, dentro de ello, cuando llegó una, una ingeniera de sexo femenino, me llamó bastante la atención su tez pálida, tenía, era flaquita, el peso disminuido, y yo decía, ¿qué ha pasado, no? Pero ya yo pude corroborar esta intuición que yo tenía que podría ser anemia y efectivamente dentro de los resultados del examen médico ocupacional eh, veo que tiene una hemoglobina de seis, o sea, era una anemia severa. Entonces yo decía, ahorita, ahorita se me cae, ¿no? Ahorita se me desmaya, ahorita, y le llamo por a la ingeniera
Pero lamentablemente acá en el Perú no somos muy conscientes con nuestra salud, no solamente con la anemia, sino con la salud en general. Yo le explicaba de lo que tenía, pero ella me decía, yo estoy bien, yo no tengo eso, yo no tengo aquello, pero sus resultados me reflejaban otra cosa. Entonces me costó bastante hacerle entender de qué es lo que tenía y qué podía pasar para que ella lleve un tratamiento. ¿Por qué? Porque así no iba a poder estar trabajando y más en el rubro de construcción civil que es ahora. Entonces, no, cualquier momento se me caía en campo, ¿no? Entonces, es una de las batallas que me costó hacerle entender porque a las madres, que yo trabajaba con niños que tenían anemia, ellas me entendían, me comprendían, tratábamos de solucionar, de dar la solución para sus pequeños, pero como persona adulta, que ella es la que padecía, no me entendía o no quería entenderme, ¿no? Entonces, pero al final se llevó un tratamiento con ella y finalmente pudo salir y hoy en día sigo trabajando con ella y me dice, gracias Silvia por cómo me has explicado, por la paciencia que me has tenido porque ella no quería pues entender, no era consciente de lo que le estaba pasando. Entonces es lo que me ha pasado ahora último, ¿no? Es una experiencia súper agradable porque gracias a usted ha podido recuperarla también. Qué interesante. Felicitaciones también. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte final ya, el tema de la reflexión. ¿Cree que hay suficiente conciencia sobre la anemia en la población? No, lamentablemente no, pero justamente ahora el Ministerio de Salud se está enfatizando más en sensibilizar a la población. ¿Para qué? Para la prevención de la anemia, ¿no? Entonces, su trabajo directo está haciendo frente a ello para que esa tasa de incidencia que hace rato hablábamos disminuya. Entonces, pero ahorita podemos decir que un 50% de población todavía no es consciente de lo que acarrea padecer un tipo de anemia, ¿no? Qué interesante. Muy bien, la siguiente pregunta y la final también. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los futuros profesionales de enfermería sobre el tema de la anemia? Bueno, futuros colegas, por la experiencia que he podido tener, yo decirles que siempre para la prevención, ya sea de anemia o cualquier tipo de enfermedad, es trabajar antes de, Claro. porque tú como enfermera vas a poder, estás en contacto directo con la población. Ujú. Tú todos los días hablas con ellos, te diriges a ellos, entonces es instruirles, es sensibilizarles de una manera adecuada para que ellos te puedan entender, ¿no? No es hablar términos que no te entiendan, entonces es términos que te entiendan, que comprendan, directamente enseñarles también casos directos. Mira, si tú no haces esto, va a pasar esto, porque yo he tomado esa estrategia para que me puedan entender, ¿no? Mira, si tú no le das este tipo de alimentación, muy probable que tu hijo padezca esto. Y ellos como quien sea, ¿no? Se va a asustar y va a decir, ay, ya, ya. Entonces, es una estrategia que yo he tomado. Entonces, yo decirles directamente a ustedes, busquen una estrategia que les pueda ayudar, que les sirva, pero es trabajar antes de y ya no después de. Entonces, Ok. ese sería mi mensaje directo para los futuros colegas que, que, que estén estudiando enfermería. Es una carrera muy bonita, muy amplia, que trabajas directamente con la población y vas a poder hacer mucho más frente a ello, ¿no? Muchas gracias. Conversar con usted ha sido interesante y a nombre de mis compañeros y el que habla, nuestro profundo agradecimiento por tremendo esfuerzo que ha hecho usted para poder eh, sacar un espacio dentro de de sus labores diarias y poder compartir el tema de la anemia para tomar conocimiento y poder en el futuro también ayudar cómo resolver este tema.
Nuevamente, muchas gracias, señorita licenciada Silvia, por haber compartido todos sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego.